Este reloj antiguo, un reloj de péndulo del tamaño de un torso humano, madera oscura, esfera amarillenta y manecillas de hierro forjado, ha provocado muertes en serie durante más de un siglo. Fue creado por el relojero de las sombras, un asesino ritualista que trabajaba para la secta Los Custodios del Último Latido, quienes creían que si un reloj se detenía justo en el último parpadeo de una persona, su alma quedaba atrapada y el tiempo de esa víctima se almacenaba en el mecanismo. Cada alma atrapada hacía que el reloj funcionara un poco más, y cuando el alma se consumía, el reloj se detenía otra vez. Y necesitaba otra muerte. Este reloj estuvo en manos del asesino durante 28 sacrificios. Cuando la policía lo atrapó, el reloj estaba marcando la hora exacta de cada muerte, una manecilla roja añadida a mano. Después, el reloj quedó sellado en un almacén judicial. Pero un día desapareció sin rastro. Décadas después, reapareció en una tienda de antigüedades donde Daniel, un hombre de 34 años, lo compró sin saber nada de su historia. Le gustaba lo vintage. Le gustaba decorar. No sabía el monstruo que estaba llevando a su casa. Esa noche, Daniel notó algo extraño. El reloj marcaba las 3:15, pero él sabía que eran las 9:50. Lo ajustó. 5 minutos después, el reloj marcaba otra vez las 3:15. El péndulo se movía con un ritmo irregular, como un latido. Daniel se puso nervioso. A medianoche, el péndulo se detuvo. Y en ese mismo instante, alguien gritó en la calle. Cuando Daniel miró por la ventana, vio a una mujer desplomarse. Muerta. El reloj volvió a moverse solo. Pero lo que el reloj haría al día siguiente, lo atraparía en una pesadilla sin escape. A la mañana siguiente, Daniel notó que el reloj adelantaba y atrasaba horas sin motivo. A las 11 marcaba las 4:40. A las 4:40 marcaba las 11. El péndulo hacía un sonido profundo. Un tum que no era madera. Era como un corazón enfermo. Una tarde, mientras Daniel trabajaba, escuchó el reloj moverse solo. Las manecillas giraban tan rápido que parecían hélices. La esfera temblaba. El vidrio vibraba. Daniel se acercó. El reloj se detuvo exactamente cuando él estaba delante. Marcaba las 3:15, la misma hora de la muerte de la mujer de la calle. Daniel retrocedió. De pronto, el péndulo comenzó a moverse en sentido contrario. Con cada oscilación, se escuchaba un susurro. Uno más, uno más, uno más. Daniel casi dejó caer su vaso. Esa noche, soñó con el relojero de las sombras. Un hombre de rostro pálido, ojos hundidos, dedos largos. Le decía: cuando mi reloj se detenga, él elegirá a su próximo dueño o a su próxima muerte. Al día siguiente, Daniel encontró la cuerda del reloj tensada sola. Y en la madera, tallada durante la noche, había una frase: tu tiempo es prestado. El reloj marcaba las 3:15 otra vez. Daniel decidió investigar. Pero lo que descubrió sobre el relojero y la secta fue peor que cualquier leyenda. Daniel contactó a una historiadora obsesionada con objetos malditos. Ella, al ver las fotos del reloj, palideció. ¿Tú tienes esto?, susurró. Ese reloj es una tumba. ¿Qué significa? Que está lleno de almas. Y que cada una de ellas está atrapada en su último segundo. Le contó la historia del asesino. El relojero de las sombras había sido un técnico brillante. Cuando su esposa murió, enloqueció. Buscó a una secta que prometía conservar el tiempo de un ser amado. La secta le enseñó a crear un reloj capaz de atrapar almas. Pero no logró atrapar el alma de su esposa. Solo atrapó otras. Siguió sacrificando víctimas, intentando que una de ellas se encajara. Nunca funcionó. Murió sin lograrlo. La historiadora añadió algo más. Ese reloj necesita víctimas. Cuando la energía del alma atrapada se agota, el reloj se detiene. Y elige a otra persona. ¿Cómo la elige? Ella tragó saliva. Te toca cuando ves una hora que no existe. ¿Cómo? Cuando el reloj marque una combinación imposible. ¿Y si ya pasó?
Ella lo miró fijamente. ¿Qué hora viste primero? Las 3:15. Ella dio un paso atrás. Entonces ya te eligió. Daniel regresó a casa temblando. El reloj marcaba las 3:15. Pero no eran las 3:15. El péndulo se movía acelerado. El vidrio vibraba. Y dentro del reloj, algo golpeaba desde el interior, como uñas rascando madera. Y lo que ocurrió cuando el reloj se detuvo, desató la noche más terrorífica de la vida de Daniel. Esa noche, a las 2:58 de la madrugada, Daniel se despertó sobresaltado. No por un ruido normal, sino por silencio absoluto. Ni autos, ni viento, ni su respiración. Nada. El reloj estaba detenido. Marcaba las 3:15. Daniel sintió un dolor en el pecho, como si un puño frío le presionara el corazón. El péndulo se detuvo midiendo medio movimiento, como congelado. Pero el péndulo no estaba quieto. Vibraba, como si quisiera seguir, pero no pudiera. De pronto, las paredes se oscurecieron. Las sombras se expandieron. El aire se volvió pesado. Un golpe sonó dentro del reloj. Luego otro. Y otro. Como si algo estuviera golpeando desde dentro. Queriendo salir. Daniel retrocedió. El reloj empezó a agrietarse. Sus manecillas temblaban. La madera crujía como huesos rompiéndose. La esfera se torció. La manecilla roja, la del asesino, comenzó a girar sola. Despacio. Muy despacio. Marcando segundos inexistentes. Daniel gritó. ¿Qué quieres de mí? El reloj respondió. No con sonido. Con imágenes. Dentro del vidrio aparecieron rostros. Rostros de las víctimas. Niños. Adultos. Mujeres. Hombres. Todos atrapados en un segundo interminable. La boca abierta. Los ojos congelados en el momento exacto de su muerte. Del interior del péndulo salió una voz muy grave. Tu último latido me pertenece. El péndulo se soltó. Cayó al suelo con un estruendo. Pero siguió moviéndose, arrastrándose hacia Daniel como una serpiente metálica. Golpeando el suelo. Trazando marcas. El reloj se inclinó hacia adelante. Cayó desde la pared, pero no se rompió. Se levantó como si tuviera piernas invisibles. Daniel corrió hacia la cocina. El péndulo lo persiguió. Lo golpeó en la pierna. Lo hizo caer. El reloj avanzó hacia él, marcando cada paso con un tac profundo. Cada tac hacía que Daniel envejeciera levemente. Notó sus manos arrugándose. Sus huesos doliendo. Su visión volviéndose borrosa. El reloj estaba succionando su tiempo. Daniel gritó. Se arrastró. Tomó un cuchillo. Golpeó el péndulo. Nada. El reloj abrió sus puertas frontales. Dentro había oscuridad absoluta. Un vacío que succionaba aire. Y dentro, las almas atrapadas. 12 manos salieron desde ese vacío. Lo agarraron por los tobillos. Por las muñecas. Por la garganta. Él gritó intentando soltarse. Pero cada vez que tocaba el reloj, veía visiones de muertes pasadas. Niños llorando. Personas rezando. El asesino riendo. Los brazos tiraron más fuerte. Daniel sintió que lo arrastraban al interior. El reloj marcó la hora final. 3:15. El péndulo golpeó el pecho de Daniel como un martillo. Sus costillas crujieron. Su visión se volvió negra. Y el reloj se detuvo. Todo quedó en silencio. Daniel abrió los ojos. No sabía dónde estaba. El aire era denso. Oscuro. Caliente. Estaba dentro del reloj. El mecanismo gigantesco lo rodeaba. Engranajes inmensos giraban lentamente. Rostros atrapados en cada engranaje lo miraban. Rostros vivos. Gritando sin sonido. Congelados en un instante eterno. Daniel intentó gritar. Pero no tenía voz. Solo podía ver. Solo podía escuchar un latido profundo. El reloj latía. El reloj respiraba.
Él era parte del reloj ahora. Afuera, en el mundo real, el reloj volvió a su posición original. Marcaba una nueva hora. 3:16. Una hora que jamás había marcado antes. Esa hora era suya. El reloj había devorado su tiempo. Y ahora necesitaba a otro. La policía encontró su casa vacía. El reloj en perfecto estado. Nadie entendió lo que había pasado. 3 semanas después, una mujer embarazada compró el reloj en una tienda de segunda mano. Funciona perfecto, dijo el vendedor. Ella lo puso en su casa. Esa misma noche, el reloj marcó las 3:15. El péndulo se movió. Sonó un tung profundo. La esfera brilló. Dentro del vidrio, un rostro apareció. El rostro de Daniel. «Corre», susurró. Antes de que el reloj se detenga, el péndulo ralentizó. El reloj marcó una hora imposible. 3:15:61. Y el ciclo volvió a empezar. Esta muñeca bebé ha estado relacionada con muertes, internamientos psiquiátricos y desapariciones inexplicables. No grita. No corre. No ataca de inmediato. Solo hace una cosa, imita la vida, demasiado bien. A simple vista, parece una muñeca normal. Cuerpo de vinilo claro, cabeza grande, ojos azules de cristal, pestañas suaves y labios rosados con forma de llanto permanente. Está vestida con un pijama blanco, limpio, infantil. Demasiado limpio. Pero cuando la sostienes, pesa más de lo que debería. Y está tibia. Siempre tibia. Esta muñeca fue encontrada por Laura, una mujer de 32 años que trabajaba limpiando pisos tras desahucios. La halló en una habitación vacía, sentada en el centro del suelo, mirando a la puerta. No había muebles. No había ropa. No había señales de que hubiese vivido nadie allí. Solo la muñeca. Laura pensó que alguien la había olvidado. Cuando la tocó, sintió un escalofrío inmediato. No era miedo. Era incomodidad. Como si hubiese interrumpido algo. Esa noche decidió llevársela a casa. No por cariño. Por pena. A las 2:46 de la madrugada, Laura despertó por un sonido suave. Un sonido húmedo. Rítmico. No era un llanto normal. Era el sonido de un bebé intentando llorar, sin aire. La muñeca estaba en el suelo, debajo de su cama. Mirándola. Laura juraría que la había dejado en el salón. Cuando la levantó, notó algo imposible. El pecho de la muñeca subía y bajaba, muy despacio. Y entonces, por primera vez, la muñeca emitió un sonido claro. Ma. Pero lo que ocurrió la noche siguiente confirmó que esa muñeca no estaba imitando a un bebé, estaba recordando cómo se sentía ser uno. Desde esa noche, Laura comenzó a escuchar llantos incluso cuando la muñeca no estaba cerca. En la ducha. En la cocina. En el pasillo. Un llanto bajo. Interrumpido. Como si alguien hubiera aprendido a llorar, pero no a respirar. La muñeca empezó a cambiar de posición sola. Sentada. Acostada. De lado, como si se hubiera girado durante el sueño. Una mañana, Laura notó algo aún peor. La muñeca tenía ojeras suaves debajo de los ojos. No eran pintadas. Eran sombras reales, como piel cansada. Esa noche decidió grabarla. Dejó el móvil encendido frente a la muñeca, colocada sobre una manta blanca. Al revisar el vídeo, vio algo que la hizo vomitar. A las 3:12 de la madrugada, la muñeca abrió la boca. No para llorar. Para respirar. El pecho subía. Bajaba. Con dificultad. Luego giró la cabeza lentamente hacia la cámara. Y una voz, rota, infantil, dijo: «¿No me dormí?». Laura comenzó a soñar con una habitación oscura. Con una cuna. Con un bebé llorando durante horas. Con nadie entrando. Al despertar, encontraba marcas rojas en sus brazos. Como si alguien pequeño la hubiese agarrado con desesperación. Intentó deshacerse de la muñeca. La metió en una bolsa y la dejó en un contenedor. Cuando volvió a casa,
La muñeca estaba sentada en su sofá. El pijama blanco ahora tenía una mancha amarillenta en el pecho, como vómito antiguo. Laura empezó a entender que la muñeca no quería jugar. No quería atención. Quería algo más básico. Quería que alguien no la dejara sola. Y lo que descubriría al investigar su origen demostraría que esa muñeca no fue creada para jugar, sino para sustituir algo que murió demasiado pronto. Laura acudió a una mujer especializada en rituales antiguos. Cuando la vio entrar con la muñeca, se llevó la mano a la boca. «Eso no es un juguete», susurró. «Es un reemplazo». La mujer le explicó la verdad. Décadas atrás, una secta conocida como los Silencios Blancos realizaba rituales con bebés no deseados. Creían que el llanto infantil atraía entidades impuras y que, si un bebé moría sin ser escuchado, su alma quedaba suspendida, buscando respuesta. El ritual consistía en crear una muñeca idéntica al bebé fallecido. La muñeca se colocaba junto al cuerpo durante la muerte. El alma se transfería. «Estas muñecas no atacan», explicó. «Su castigo es peor. Obligan a revivir el abandono». Laura entendió algo aterrador. La muñeca no quería matarla. Quería convertirla en su madre. «¿Qué pasa si me niego?», preguntó, temblando. «La muñeca seguirá creciendo», respondió la mujer. «Y cuando deje de parecer un bebé, necesitará otro cuerpo». Al volver a casa, Laura encontró la muñeca sentada en la cama. Más grande. Sus extremidades eran ligeramente más largas. Su rostro, más definido. Y su boca se movía sola, repitiendo: «No te vayas, no te vayas». Y entonces, la muñeca dejó de llorar y empezó a gatear. Eran las 3:33 de la madrugada. Laura despertó con una presión en el pecho. La muñeca estaba encima de ella, gateando, pesada, caliente. Sus manos de vinilo se hundían en la piel como si fueran blandas. Sus ojos ya no eran de cristal, eran húmedos. «No me duermas sola», susurró con voz infantil. Laura gritó. Intentó apartarla. La muñeca cayó al suelo y se levantó. No de golpe, despacio, torpe, como un niño aprendiendo. Cada paso dejaba una marca húmeda en el suelo, como huellas de pies reales. La muñeca empezó a llorar con fuerza. Un llanto que hacía vibrar las paredes. Las luces parpadearon. Laura sintió un dolor en el vientre. Un espasmo profundo. Como si su cuerpo estuviera reaccionando a algo que no comprendía. La muñeca extendió los brazos. «Mamá». Y Laura cayó de rodillas. Algo la obligaba a acercarse, a cogerla, a mecerla. Cuando la sostuvo, la muñeca se acurrucó. Y su piel empezó a derretirse ligeramente, fusionándose con la de Laura. Laura gritó. La muñeca chilló. Ambas al mismo tiempo. La muñeca empezó a crecer entre sus brazos. A tomar peso. A endurecerse. Laura comprendió el final del ritual. La muñeca necesitaba un cuerpo adulto para terminar de nacer. Los vecinos escucharon gritos esa noche. Gritos de mujer. Y llanto de bebé. Cuando la policía entró al piso, no encontraron a Laura. Solo una muñeca. Una muñeca bebé. Demasiado real. Respiraba. La colocaron en una bolsa de evidencias. Esa misma noche, en comisaría, alguien escuchó un llanto. Cuando abrieron la bolsa, la muñeca estaba sentada. Y había crecido un poco más. Meses después, en una tienda de segunda mano, alguien dejó una muñeca bebé hiperrealista. Colores claros. Perfecta. Sonriendo suavemente. Una mujer embarazada la compró. «Es preciosa», dijo. Esa noche, la muñeca lloró. Y alguien, por primera vez, la cogió en brazos. El ciclo volvió a empezar. La muñeca vudú de esta historia no era una artesanía turística. No estaba hecha de tela simple ni relleno normal. Estaba confeccionada con pelo humano real, fragmentos de hueso molido, piel curtida en rituales prohibidos,
y costuras hechas con tendones secos. Esta muñeca fue creada por Mambo Canel, un brujo vudú expulsado por su propio clan por practicar magia roja, aquella que exige sacrificios humanos para funcionar. Canel trabajaba con la secta Les Mans de Minuit, un grupo que creía que podía atar el alma de una persona a una muñeca, convirtiéndola en un espejo. Todo lo que sufría la muñeca, lo sufría la persona. Pero el brujo fue más allá. Insertó en la muñeca el alma de una víctima para que el muñeco tomara vida propia. Cuando la policía asaltó su choza en Haití, Canel ya estaba muerto. Pero algo aún más inquietante ocurrió. La muñeca no estaba entre sus pertenencias. Había desaparecido. Años después, reapareció en un contenedor de donación en España, donde Elena, una joven que trabajaba en un mercadillo, la encontró. Tenía alfileres clavados en el pecho y una cuerda roja atada al cuello. El rostro, aunque deformado a mano, parecía intentar gesticular. Elena la guardó como curiosidad. Esa misma noche, al abrir la caja donde la había dejado, la muñeca no estaba dentro. La encontró en su cama. ¿Y su pecho? Se movía. Subía y bajaba. Como si respirara. Lo que ocurriría al día siguiente demostraría que esa muñeca no solo respiraba, sino que dolía. Al despertar, Elena sintió un dolor agudo en el brazo. Miró su piel y vio una marca roja idéntica a la costura de la muñeca. Confundida, fue a revisar la caja. La muñeca estaba allí. Pero ahora tenía una costura nueva en el mismo brazo. Elena tragó saliva. Esa tarde, mientras preparaba la comida, la muñeca cayó de la estantería sin que nadie la tocara. Al recogerla, notó que uno de los alfileres clavados en su pecho se había movido unos centímetros. 10 minutos después, un dolor punzante atravesó el pecho de Elena. Justo en el punto donde el alfiler había estado. Elena se miró en el espejo. Una marca oscura se formaba lentamente bajo la piel. Era imposible. Esa noche, intentó quemar la muñeca. La arrojó a la chimenea. Pero cuando regresó a su habitación, estaba sobre la almohada. Chamuscada. Pero viva. Y la cuerda roja del cuello ahora estaba más apretada. Elena sintió un nudo en su garganta. Una presión interna. Como si alguien quisiera estrangularla desde dentro. La muñeca, con su rostro torcido, parecía sonreír. Y en su espalda, había aparecido un símbolo nuevo. Un símbolo ritual. El que representaba al brujo Canel. El que significaba control completo. Lo que Elena descubriría sobre la secta confirmaría que la muñeca no solo copiaba su dolor. Quería manejar su cuerpo como si fuera suyo. Desesperada, Elena buscó a un antropólogo especializado en culturas afrocaribeñas. Al ver la muñeca, el hombre palideció. ¿Dónde encontraste esto? En un contenedor, respondió Elena. Esto no se tira, dijo el compánico. Esto se escapa. El especialista le explicó todo. Mambo Canel asesinaba a quien quería controlar. Metía parte del alma de la víctima en la muñeca. Luego practicaba rituales donde la muñeca aprendía a imitar movimientos, expresiones, pensamientos. La secta Les Mans de Minuit creía que una muñeca vudú con alma podía llegar a controlar a su dueño. Convertirlo en un cascarón vacío. El hombre examinó la cuerda del cuello. Esto significa que ya te ha elegido. Elena tembló. ¿Qué quiere? Tu cuerpo, respondió él. Y cuando lo tenga, tú serás la que quede dentro de la muñeca. El antropólogo intentó destruir el muñeco. Lo cortó con un bisturí. La muñeca sangró. Una sangre espesa, negra. Y en el mismo instante, un corte idéntico apareció en el brazo de Elena. Ella gritó. El antropólogo retrocedió horrorizado. No se puede destruir sin destruirte a ti, dijo. Solo puedes romper el vínculo si encuentras el objeto que te ata a la muñeca. ¿Qué objeto? Lo que Canel usó para unir vuestra esencia. Una prenda, un mechón de pelo, algo tuyo. Algo que la muñeca tiene dentro. Elena volvió corriendo a casa. Cuando abrió la puerta, la muñeca estaba en medio del salón. Sentada.
esperándola, con un alfiler nuevo en la mano. Lo que pasó esa noche desató el ataque más brutal que la muñeca había guardado. Eran las 3:29 de la madrugada. Elena dormía. Un sonido suave la despertó. Tap, tap, tap. La muñeca estaba arrastrando sus pies de tela por el suelo, acercándose a su cama. Tenía un alfiler largo. Brillaba bajo la luz de la luna. La muñeca se subió a la cama. Caminó lentamente sobre las mantas, con movimientos humanos. Elena no podía moverse. Algo la sujetaba por dentro. Un dolor agudo cruzó su muslo izquierdo. Miró su piel. Una costura nueva aparecía, cerrándose sola. Era como si alguien estuviera cosiéndola por dentro. La muñeca le tocó la mejilla. Su mano estaba caliente. Demasiado caliente para ser tela. Abrió los labios, mostrando dientes diminutos hechos con huesos. Y dijo con la voz de un niño: «¿Cámbiame el sitio?» El cuerpo de Elena se arqueó. Una fuerza la dobló desde las costillas. Como si alguien hubiera metido las manos dentro de ella y la manipulara como una marioneta. La muñeca hundió el alfiler en su propio muslo. Elena gritó. La misma herida apareció en el muslo de ella, abriéndose con un chorro de sangre. La muñeca reía mientras se clavaba alfiler tras alfiler. Y cada vez que lo hacía, Elena sufría. Pero había algo nuevo. El cuerpo de Elena empezaba a moverse sin que ella lo decidiera. Sus manos temblaban. Sus piernas se levantaban solas. Sus dedos se cerraban en puños. La muñeca levantó sus brazos. Los de Elena la imitaron. Era un espejo. Pero un espejo vivo. Uno que quería reemplazarla. La muñeca sacó un trozo de tela de su interior. Era una bufanda. La bufanda de Elena. La prenda que la unía al ritual. Elena se lanzó sobre ella. Intentó arrancársela. Pero la muñeca levantó el alfiler. Se lo clavó en el pecho. Elena cayó. Se retorció. La muñeca avanzó hacia ella. Subió por su torso. Se sentó en su pecho. Clavó sus dedos en la piel de Elena. Tiró. Quería entrar. Quería poseerla. Elena, sangrando, vio la bufanda. La agarró. La partió con un tirón desesperado. La muñeca chilló. Un grito inhumano. El cuerpo de Elena quedó libre. Las costuras dejaron de cerrarse. El dolor disminuyó. La muñeca tembló. Empezó a deshacerse. A romperse por las costuras. Pero algo salió de ella. Una sombra. Una silueta. El alma atrapada. No de un niño. Del brujo. Canel. Aún no has roto el vínculo, susurró la sombra. Porque sigues viva. La muñeca, aunque destrozada, empezó a recomponerse. Elena huyó. Pero el ritual no había terminado. Elena corrió al exterior. Sangrando. Aturdida. Pero donde fuera que mirara, veía a la muñeca. En la esquina del pasillo. En la sombra del portal. En el reflejo de una ventana. No estaba físicamente allí, pero su sombra sí. Su presencia. Su vínculo. En el hospital, los médicos no entendían por qué sus heridas tenían forma de costuras. Ni por qué aparecían nuevas marcas mientras ella dormía. Los exámenes revelaron algo aterrador. Había restos de tela dentro de los músculos. Como si algo la hubiera cosido internamente. Elena despertó una noche en el hospital. Escuchó pasos pequeños. Tap, tap, tap. La muñeca estaba en la silla frente a su cama. Perfectamente recompuesta. Con un alfiler nuevo. Un alfiler largo. Y un corazón dibujado en su pecho. No rompiste el vínculo, dijo con voz dulce. Porque sigues respirando. Y mientras vivas, yo también viviré. Elena gritó. Las máquinas del hospital comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban. La muñeca saltó a su cama. Le clavó el alfiler en la mano. Elena gritó tan fuerte que los enfermeros acudieron. Pero cuando llegaron, no había muñeca. Solo Elena, sangrando, con la herida reciente.
La internaron en psiquiatría. Los psicólogos no entendían nada. Pero cada noche, Elena veía la sombra de la muñeca acercarse. Primero lejos, luego cerca, luego en la puerta, luego a los pies de su cama. Y cada mañana aparecía una costura nueva en su piel. Un mes después, la habitación quedó vacía. Elena desapareció sin dejar rastro. En su cama encontraron algo. La muñeca vudú. Perfecta. Con un mechón de su cabello cosido al pecho. Una nota escrita con sangre decía: una vida por otra. Busco un nuevo dueño. Semanas más tarde, en una tienda de segunda mano, alguien dejó una muñeca vudú preciosa, completamente restaurada. Con un cartelito. Hecha a mano. Muy rara. 5 euros. La compró una niña. Esa noche, la muñeca abrió los ojos. Y dijo: ¿quieres jugar conmigo? Y el ciclo volvió a empezar. Este collar ha pasado por subastas privadas, cámaras acorazadas y cuellos que jamás volvieron a ser los mismos. No aparece en catálogos públicos. No tiene registro oficial completo. Y, sin embargo, su nombre circula en voz baja entre tasadores de élite y coleccionistas que aprendieron demasiado tarde que hay objetos cuyo valor no se mide en dinero, sino en lo que exigen a cambio. El collar es una pieza deslumbrante. Platino pulido, casi blanco, con un brillo frío. En el centro, un diamante principal de un tamaño obsceno, rodeado por una constelación de gemas perfectamente cortadas. No hay grabados visibles. No hay símbolos. No hay marcas del artesano. Eso es lo primero que inquieta a los expertos. Una obra de ese nivel debería dejar huella de quien la creó. Este no lo hace. Cuando Clara, especialista en joyería de alta gama, lo vio por primera vez, sintió una mezcla extraña de admiración y rechazo. No era miedo. Era una incomodidad profunda, como si el collar reclamara atención de una forma demasiado personal. La subasta era privada. El cliente, anónimo. El precio, indecente incluso para ese entorno. Es una pieza única, le dijeron. Y necesita una valoración urgente. Al tomarlo entre sus manos, Clara notó algo imposible. El collar estaba ligeramente tibio. No por el ambiente. No por contacto previo. Como si hubiera sido llevado hacía segundos. Como si acabaran de quitárselo a alguien. Esa noche, Clara no pudo dejar de pensar en él. No en su valor. No en su diseño. En la sensación. En cómo, al sostenerlo, tuvo la impresión de que el peso no recaía solo en sus manos, sino también en su pecho, como una presión suave pero persistente. Al día siguiente, decidió probárselo unos segundos. Solo para observar cómo caía, cómo reflejaba la luz. En el espejo, el collar brillaba con una intensidad casi ofensiva. Iluminaba su piel, sus clavículas, su rostro. Y entonces ocurrió algo mínimo. Tan pequeño que podría haberse ignorado. Clara parpadeó. Y durante una fracción de segundo no se reconoció. No fue una visión. No fue un cambio físico. Fue la ausencia de certeza. Como si, al mirarse, algo esencial no estuviera alineado. Se quitó el collar de inmediato. Respiró hondo. Se rió sola. Atribuyó la sensación al cansancio. Esa noche soñó con un salón lleno de gente elegante. Todos llevaban joyas deslumbrantes. Nadie hablaba. Todos la miraban a ella. Y todos llevaban el mismo collar. Al despertar, encontró una marca roja alrededor del cuello. No un arañazo. No una herida. Una sombra, como si algo hubiera presionado su piel durante horas. Clara empezó a comprender algo inquietante, aunque aún no sabía ponerle nombre. El collar no se limitaba a adornar. El collar reclamaba presencia. Y lo que descubriría después confirmaría que aquella joya no había sido creada para embellecer a nadie, sino para sustituirlo. Durante los días siguientes, Clara notó cambios sutiles en su comportamiento. No eran drásticos. No eran obvios.
Eran esos pequeños desajustes que solo una persona muy consciente de sí misma percibe. Olvidos leves. Palabras que tardaban más en llegar. Una sensación constante de estar ligeramente fuera de foco, como si la realidad tuviera un retraso imperceptible. El collar permanecía guardado en la caja fuerte del estudio. Aún así, Clara sentía su presencia. No como un objeto cercano, sino como una expectativa. Como si algo aguardara el momento adecuado. Una tarde, sin darse cuenta del todo, volvió a probárselo. No para mirarse, para trabajar. Para sentir la pieza como sentiría un cliente. En cuanto el cierre se ajustó, Clara experimentó un alivio extraño. Una calma antinatural. Como si algo encajara por fin. La luz se reflejaba en las paredes. El collar parecía emitir su propio brillo, más allá del reflejo normal de los diamantes. Y entonces ocurrió algo más inquietante. Clara dejó de oír el sonido del exterior. No fue silencio. Fue aislamiento. Como si el mundo se hubiera alejado un paso. Al quitárselo, el ruido regresó de golpe. Su respiración se aceleró. El corazón le latía con fuerza. Esa noche, el collar apareció en su mesilla. Clara estaba segura de haberlo dejado en la caja fuerte. Empezaron los sueños recurrentes. Siempre el mismo, ella caminando por una sala enorme, llena de espejos. En cada espejo, su reflejo llevaba el collar, pero el rostro era ligeramente distinto. Ojos más vacíos. Sonrisas más lentas. Durante el día, la gente comenzó a hacerle comentarios extraños. «Estás diferente», le dijo una compañera. «Más elegante». Clara no supo explicar por qué esa palabra la incomodó tanto. Una noche, al mirarse al espejo sin el collar, notó algo que le heló la sangre. El reflejo tardó una fracción de segundo en imitar su movimiento. Parpadeó. Volvió a moverse. Todo parecía normal. Pero la duda ya estaba ahí. Investigando discretamente, Clara descubrió que el collar había pasado por al menos 6 propietarios en 30 años. Ninguno lo conservó más de unos meses. 2 murieron en circunstancias poco claras. Otros simplemente desaparecieron del radar social. Cambios de identidad. Mudanzas repentinas. Vidas que se diluían. Y todos tenían algo en común en las últimas fotografías conocidas. El collar siempre estaba presente. Clara empezó a sentir miedo. No al objeto. A lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Porque cuanto más tiempo pasaba sin llevarlo, más incompleta se sentía. Y cuanto más lo llevaba, menos segura estaba de seguir siendo ella. El collar no forzaba. No amenazaba. Solo ofrecía una versión mejorada, a cambio de algo que aún no había reclamado del todo. Clara recurrió a un contacto antiguo, un historiador del arte especializado en piezas malditas ligadas a élites. Cuando vio el collar, palideció. «Esto no es joyería», dijo. «Es herencia». Le contó una historia enterrada bajo siglos de lujo. En el siglo XVIII, una sociedad secreta conocida como el Círculo del Reflejo Perfecto creía que la identidad era un recurso intercambiable. Para ellos, la belleza y el estatus no eran cualidades personales, sino contenedores. Creían que una persona podía ser reemplazada por otra más adecuada si se conservaba la apariencia correcta. El collar fue creado como parte de un ritual. No por un orfebre, sino por un grupo de alquimistas y asesinos rituales al servicio de nobles obsesionados con la eternidad social. Cada diamante estaba vinculado a una persona sacrificada. No cualquiera. Personas invisibles. Sirvientes. Amantes secretos. Hijos no reconocidos. El ritual funcionaba así. El collar se colocaba sobre la víctima durante la muerte. La identidad quedaba incompleta, fragmentada, atrapada en la joya. Cuando alguien nuevo lo llevaba, esas identidades empezaban a superponerse. «No te mata», explicó el historiador. «Te desgasta. Hasta que ya no queda suficiente de ti para distinguir quién eres». Clara comprendió entonces por qué el collar era tan caro. No por los diamantes. Por lo que contenía. ¿Se puede destruir?
preguntó. El hombre negó con la cabeza. El lujo no se destruye, dijo. Se hereda. Esa noche, Clara se despertó con una certeza terrible. El collar no estaba intentando poseerla. Estaba preparándola. Clara intentó resistirse. Pasó días sin tocar el collar. Se sentía cansada, torpe, como si hubiera perdido brillo. La gente la ignoraba más. Nadie lo hacía conscientemente, pero ella lo notaba. Una noche, agotada, abrió la caja fuerte. El collar brillaba incluso en la oscuridad. Al ponérselo, sintió una oleada de claridad. Sus pensamientos se ordenaron. Su postura cambió. Su reflejo sonrió antes que ella. Empezó a perder tiempo. Horas enteras sin recordar qué había hecho. Recibía mensajes que no recordaba haber enviado. Citas que no recordaba haber aceptado. Y siempre llevaba el collar. Una noche, frente al espejo, Clara intentó quitárselo. El cierre no cedía. Sus dedos temblaban. El collar parecía ajustarse más. No, susurró una voz que no reconoció. Todavía no. Clara gritó. El espejo se agrietó. Vio rostros superpuestos al suyo. Mujeres y hombres elegantes, antiguos, vacíos. Todos sonriendo con el mismo collar. El objeto ya no la adornaba. La dirigía. Cuando encontraron el estudio vacío, el collar estaba cuidadosamente colocado en la vitrina. Impecable. Más brillante que nunca. Clara había desaparecido. No hubo lucha. No hubo huida. Solo un abandono silencioso. Semanas después, una mujer apareció en círculos de alta sociedad. Elegante. Refinada. Con una sonrisa impecable. Llevaba el collar. Nadie notó nada extraño. Excepto, quizás, que cuando hablaba de sí misma, nunca usaba el pasado. El collar había encontrado una nueva heredera. Y seguía brillando. Este objeto maldito parece inofensivo. Un oso de peluche antiguo, de ojos redondos negros, costuras gruesas y un pequeño lazo azul. El relleno, aunque suave, tiene una textura irregular, como si hubiese algo sólido dentro. Este peluche perteneció a El Costurero, un asesino serial que trabajaba para la secta La Hermandad del Tejido Vivo. Esta secta creía que los peluches podían guardar el aliento de un niño, atrapando su alma en el interior si el asesinato ocurría mientras el niño abrazaba el muñeco. El costurero cosía sus peluches usando mezclas de tela y piel. Luego rellenaba el interior con algo más oscuro, dientes, cabellos, uñas, huesos diminutos. Se decía que el oso principal, el que estás a punto de conocer, tenía dentro los restos de 5 niños. Cuando el asesino murió, el peluche desapareció del almacén policial. Nunca más se supo de él. Hasta ahora. La historia que estás por escuchar comienza con Claudia, una madre soltera que encontró el oso en una caja en la calle. Pensó que alguien lo había tirado. Su hijo de 4 años, Mateo, lo vio y lo abrazó al instante. «Mami, dice que me extrañaba». Claudia se rió, pensando que era imaginación. Esa noche dejó al oso en la cama de Mateo. A las 3:07 de la madrugada, el monitor de bebé se encendió solo. Claudia escuchó a su hijo hablando. «¿Quién eres? ¿Y por qué quieres jugar conmigo en la oscuridad?» Claudia corrió a la habitación. Mateo dormía. Pero el oso estaba sentado derecho, mirando hacia la puerta. No estaba donde ella lo dejó. Y lo que el oso haría al día siguiente, sería solo el inicio de la pesadilla. Los días siguientes, Claudia notó detalles. Cosas pequeñas, pero inquietantes. El oso aparecía en lugares distintos. En el sofá, en la cocina, en su cama. Una mañana, Claudia encontró un mechón de cabello infantil atrapado en las costuras del oso. No era de Mateo. Era rubio, fino y muy antiguo. Otra noche, mientras Mateo dormía, Claudia escuchó pasos pequeños en el pasillo. Como pasos de un niño, pero lentos, arrastrando algo de peluche detrás. Cuando abrió la puerta, no vio a Mateo. Vio al oso. De pie.
Sí, de pie, apoyado contra la pared, como si hubiese estado caminando. Cuando Claudia dio un paso hacia él, escuchó un sonido suave. Crk, crk, crk. Como huesitos rozándose dentro del relleno. Lo tomó temblando. El oso estaba caliente. Como si hubiera sido abrazado hace unos segundos. Esa noche, Mateo tuvo un sueño horrible. Mami, dijo al despertar, el oso me dijo que tiene hambre. ¿Hambre de qué, cariño? De niños como yo. Claudia decidió tirarlo. Pero al día siguiente, cuando llegó del trabajo, encontró el oso sentado en la cama de Mateo. Con el lazo azul desatado. Como si alguien, o algo, lo hubiera deshecho. Y en la parte del pecho, donde antes no había nada, ahora había una línea de costura nueva, hecha durante la noche. Como si el oso hubiera sido abierto y cerrado otra vez, por dentro. Lo que descubriría sobre el asesino y la secta confirmaría que ese peluche nunca debió volver a una casa con un niño. Claudia, desesperada, investigó al peluche. Buscó el origen de la etiqueta, el material, la costura. Los resultados la llevaron a una modista retirada llamada Asunción. Cuando Claudia llevó el peluche a su casa, la anciana retrocedió horrorizada. No, no, ese no es un juguete, ese es un contenedor. Asunción temblaba. Ese oso fue hecho por él, por el costurero. ¿Quién era ese hombre? Un monstruo. Cosía peluches con restos humanos. Creía que los niños quedaban dentro, vivos, atrapados en su último miedo. La anciana explicó que la secta La Hermandad del Tejido Vivo realizaba rituales donde el alma del niño tejía su propia prisión dentro del peluche. Cada peluche tenía un niño dentro. Pero el oso tenía más. 5 almas. ¿Qué pasa cuando el peluche encuentra a otro niño? Preguntó Claudia, rota de miedo. Intenta abrirse para hacer sitio. Siempre quiere uno más, para completar su ciclo. Claudia comprendió lo innombrable. El oso quería a Mateo. Regresó corriendo a casa. Y encontró la puerta entreabierta. Mateo lloraba. El oso estaba sentado frente a la puerta. Con los brazos abiertos, como esperando. ¿Y su boca? Su boca estaba abierta. Antes no tenía boca. Lo que ocurrió esa noche desató el ataque más brutal del peluche maldito. Claudia corrió hacia su hijo. Lo tomó en brazos. Mateo temblaba. El oso estaba en el suelo. Inmóvil. Pero sus ojos brillaban como botones húmedos, como si algo detrás de ellos respirara. De pronto, el oso se levantó. Solo. Sin cuerdas. Sin trucos. Se levantó como un niño. Movió un pie de tela. Luego el otro. Claudia retrocedió con Mateo. El oso inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiándolos. Su boca, que antes no existía, se abrió más. Un hilo de saliva negra cayó al suelo. Un olor pútrido llenó el cuarto. Y entonces, el oso habló. Con voz doble. Como si 5 niños hablaran a la vez. Tengo hambre. Dame a tu hijo. Dámelo. Dámelo ya. Claudia gritó. El oso corrió hacia ella con una velocidad imposible. Sus patas golpeaban el suelo como manos pequeñas. Sus garras de hilo crecieron. Se afilaron como agujas. Saltó sobre la pierna de Claudia. La rasgó. La sangre salpicó su pelo de felpa. Mateo gritó. Se intentó esconder. El oso se giró hacia él. Sus ojos se hundieron, volviéndose agujeros negros. Luego brotaron 2 ojos nuevos, humanos, unos ojos de niño. Llorosos. Aterrados. Claudia comprendió. El oso estaba hecho de ellos. Y usaba sus cuerpos para crecer. El oso abrió el pecho. La costura reventó. Unas manos pequeñas salieron desde dentro. 2, 4, 8. Manos sin piel, de huesos delgados. Las manos agarraron a Claudia. La tiraron al suelo. El oso se subió sobre ella. Le arañó el pecho. La apretó el brazo con una fuerza monstruosa. Mateo gritaba. Claudia tomó una lámpara y golpeó al oso.
Este chilló como un bebé siendo estrangulado. Retrocedió. Pero las manos dentro del peluche lo empujaron hacia adelante otra vez. El oso abrió su boca enorme. Dentro había dientes cosidos. Pequeños. Irregulares. Como dientes reales. Saltó hacia Mateo. Claudia se lanzó delante. El oso la mordió en el hombro. Profundo. Terrible. Ella gritó. Cayó. El oso intentó arrastrarla hacia la habitación de Mateo. Hacia su cama. Donde el ritual se completaría. Claudia, con la poca fuerza que le quedaba, tomó unas tijeras del suelo. El oso abrió el pecho completo. Las manos dentro salieron más. La agarraron del cabello. Del cuello. Del brazo. Claudia gritó. Y clavó las tijeras en el corazón del oso. El peluche chilló. Un grito agudo. Un grito humano. Las manos desaparecieron. El peluche cayó al suelo. Convulsionando. Claudia tomó a Mateo. Corrieron. Salieron de la casa. La policía llegó minutos después. El oso no estaba. Solo quedaban mechones de cabello, uñas pequeñas y sangre seca. Pero ningún peluche. Como si hubiese huido. Como si siguiera vivo. Claudia y Mateo se mudaron con la familia. Intentaron olvidar. Pero Mateo ya no dormía bien. Siempre soñaba lo mismo. El oso quiere una costura más, decía llorando. Una última costura. Un día, al volver del trabajo, Claudia encontró una caja frente a la puerta. Sin remitente. Dentro había un peluche. Un oso. Pero no era el mismo. Era más grande. Más viejo. Más sucio. Y alrededor del lazo azul, había una costura nueva. Perfectamente hecha. Reciente. Húmeda. Claudia gritó. Quemó el peluche. Lo vio arder hasta quedar en cenizas. Pero esa noche, Mateo se despertó señalando la esquina del cuarto. Mami, su sombra está ahí. ¿La sombra de quién? Del oso. ¿Por qué está aquí? Dice que yo soy el último. ¿El último qué? El último hilo. El aire se volvió helado. Claudia sintió que alguien detrás de ella respiraba. Se giró. En la oscuridad, se veía una silueta redonda. Con orejas de peluche. Se movió un poquito. Avanzó un paso. Como un niño pequeño. Y una voz susurró. Tu hijo es mío. Siempre ha sido mío. Ya tengo 5. Ahora quiero 6. Claudia encendió la luz. No había nada. Pero en la pared, había unas letras escritas con dedos pequeños. Cosido con amor. Vuelvo pronto. 2 semanas después, en otro barrio, otra familia encontró un oso de peluche en perfecto estado sobre un banco. El niño lo abrazó. El oso estaba caliente. Y latiendo. Su madre no se dio cuenta. Pero el oso, sí. ¿Y la próxima costura? Ya estaba elegida. El ciclo volvió a empezar. Esta cajita sorpresa ha sido registrada en informes policiales, testimonios médicos y archivos psiquiátricos durante más de un siglo. No porque mate de forma directa. No porque ataque inmediatamente. Sino porque sabe esperar. Y cuando lo hace, el miedo no llega como un sobresalto, llega como una presión constante, insoportable, que se instala en la mente y no se va. A simple vista, la caja parece un juguete antiguo de feria. Madera clara, barnizada, con dibujos infantiles pintados a mano, estrellas, lunas, nubes, sonrisas exageradas. En un lateral, una manivela metálica ligeramente desgastada. La tapa superior está sujeta por una bisagra suave, diseñada para saltar sin violencia. Todo en ella es inocente. Infantil. Amable. Ese es su mayor peligro. Cuando Iván, restaurador de juguetes antiguos de 37 años, la encontró en un lote de subasta, lo primero que pensó fue que era una pieza preciosa. No había manchas, no había roturas. La música funcionaba perfectamente. Demasiado bien para su edad.
El vendedor solo dijo una frase antes de entregársela. Nunca la abras más de una vez seguida. Iván se rió. Pensó que era una superstición más asociada a objetos antiguos. La primera vez que giró la manivela, la melodía sonó limpia, infantil, con un tempo perfecto. La tapa saltó. Y no salió nada. Iván frunció el ceño. Cerró la tapa. Giró otra vez. La música volvió a sonar, pero esta vez, más lenta. Como si el mecanismo hubiera decidido tomarse su tiempo. Cuando la tapa saltó, algo rozó el interior. Un sonido seco. De tela tensándose. Iván cerró la caja y la dejó sobre la mesa de trabajo. Esa noche, mientras dormía, despertó con la sensación clara de que alguien estaba esperando en la habitación. No un intruso. No una presencia humana. Algo más pequeño. Más bajo. Algo que no necesitaba moverse. A las 3:17 de la madrugada, escuchó la música. Venía del taller. Bajó descalzo, con el corazón acelerado. La caja estaba cerrada. La manivela giraba sola. Despacio. Con paciencia. La música sonaba, pero la tapa no se abría. Iván se quedó mirando, paralizado, mientras el sonido se repetía una y otra vez. Cada nota parecía alargarse un segundo más de lo normal. Como si el tiempo dentro de la caja no funcionara igual. Entonces, la música se detuvo. Silencio absoluto. Iván dio un paso adelante. La tapa no saltó. La caja simplemente respiró. Un leve crujido desde dentro. Como tela moviéndose. Como alguien acomodándose para esperar mejor. Iván retrocedió. Y en ese momento comprendió algo que no supo explicar con palabras. La caja no estaba rota. La caja estaba decidiendo. Desde aquella noche, la cajita empezó a comportarse de forma distinta. Iván notó que la música nunca duraba lo mismo dos veces. A veces se detenía a mitad de melodía. Otras continuaba durante minutos enteros sin que la tapa saltara. Y siempre, absolutamente siempre, se detenía cuando alguien entraba en la habitación. Era como si el mecanismo supiera cuando estaba siendo observado. Iván empezó a tener problemas para dormir. Cada noche se despertaba con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. No pasaba nada. Ese era el problema. El cuerpo se preparaba para el sobresalto, y nunca llegaba. En el taller comenzaron a suceder cosas pequeñas. Herramientas movidas. Cajones abiertos. Y una constante sensación de expectativa. Como si el aire estuviera cargado. Un día decidió grabarla. Colocó una cámara fija frente a la caja, con la tapa cerrada. Lo que vio al revisar el vídeo le hizo sudar frío. A las 2:52 de la madrugada, la manivela empezó a girar sola. La música comenzó, y no se detuvo durante 16 minutos. 16 minutos de una melodía infantil cada vez más lenta, más grave, más pesada. La tapa vibraba, pero no saltaba. En el minuto 15, algo empujó desde dentro. No con fuerza, con insistencia. La tapa se levantó apenas un centímetro. Y volvió a cerrarse. La música se detuvo. Iván sintió náuseas. Esa noche soñó con una feria vacía. Sin luces. Sin gente. Solo una caja en el centro del suelo. Desde dentro, alguien reía. Pero no salía. Al despertar, encontró marcas rojas alrededor de sus muñecas. Como si alguien pequeño se hubiera aferrado a él con desesperación. Iván intentó deshacerse de la caja. La llevó a un punto limpio, la dejó allí y regresó a casa. Cuando abrió la puerta del taller, la caja estaba sobre la mesa. La tapa ligeramente levantada. Y por primera vez, Iván escuchó una respiración clara, infantil, saliendo del interior. Comprendió entonces algo esencial. La caja no se abría para asustar. Se abría cuando ya era demasiado tarde. Desesperado, Iván acudió a una historiadora especializada en juguetes rituales. Cuando vio la caja, cerró los ojos. Esto no es un juguete, dijo. Es un cronómetro.
A finales del siglo XIX existió una secta conocida como los Custodios del Último Susto. Creían que el alma humana podía ser arrancada del cuerpo en el instante exacto en el que el miedo dejaba de ser sorpresa y se convertía en espera prolongada. La cajita sorpresa era su herramienta principal. La música tenía una función específica: alargar la anticipación hasta romper la resistencia mental. El payaso dentro no era un muñeco. Era un receptáculo. Dentro de cada caja se introducía a una persona viva durante el ritual. Normalmente niños abandonados o personas sin familia. Se les obligaba a permanecer dentro, encogidos, escuchando la música una y otra vez, hasta que el miedo los vaciaba. Cuando la tapa saltaba por última vez, el cuerpo ya no importaba. El alma quedaba atrapada. El payaso no sale, explicó la historiadora. El payaso entra en quien escucha. Iván comprendió algo horrible: la caja había aprendido su ritmo, su resistencia, su miedo. ¿Qué ocurre cuando salta?, preguntó. La persona deja de sentir miedo, respondió ella. Y alguien más empieza a sentirlo por ella. Al volver al taller, Iván encontró la caja abierta, vacía, pero la música seguía sonando. Y detrás de él, algo respiraba con una risa ahogada. Eran las 3:33 de la madrugada cuando la música comenzó de nuevo. Iván estaba sentado frente a la caja. No podía moverse. No podía apartar la mirada. La melodía era lenta, dolorosa. Cada nota parecía empujarle el pecho hacia adentro. La tapa vibraba. No se abría. Pasaron minutos. Su respiración se volvió errática. El miedo ya no era sorpresa. Era desgaste. Entonces, la música se detuvo. Silencio. La tapa saltó. El aire salió despedido como una explosión invisible. Iván sintió algo entrarle por la boca, por los ojos, por el pecho. Una risa infantil estalló dentro de su cabeza. La caja cayó al suelo, cerrada. Iván se desplomó. Iván despertó horas después. El taller estaba en calma. Demasiada calma. Se levantó y se miró en el espejo. Su expresión era neutra. Vacía. No sentía miedo. La caja estaba sobre la mesa. Días después, alguien escuchó música infantil en el taller. Iván giraba la manivela. Sonreía. Sabía exactamente cuándo abrirla. El ciclo continuaba. La ouija de esta historia no es un simple tablero. Es un objeto que ha provocado muertes, posesiones documentadas, desapariciones y quiebras mentales irreversibles. Tallada en madera oscura, con símbolos antiguos alrededor del yes y no, y un planchet metálico que parece demasiado pesado para moverse. Esta ouija perteneció al invocador de la sangre, un asesino ritualista de los años 70 que trabajaba para la secta Los Abrepuertas. Ellos no usaban la ouija para contactar espíritus, sino para crearlos. Creían que si una persona moría mientras la ouija estaba funcionando, su alma quedaba atrapada dentro del tablero, obligada a responder eternamente. La policía encontró el tablero en la escena del último sacrificio, rodeado de sangre y manos cortadas colocadas sobre el planchet, como si los muertos hubieran seguido escribiendo. El tablero desapareció. Años después, resurgió en un mercadillo de antigüedades, donde Lucía, una chica de 23 años, lo compró simplemente porque se veía bonito. No sabía que dentro había 4 almas atrapadas. Y que la ouija buscaba una quinta para completar el ciclo. Esa noche, Lucía lo puso sobre la mesa para hacer unas fotos. No tenía intención de jugar. Pero el planchet se movió solo, deslizándose muy lentamente hacia la palabra. Hola. Lucía se sintió helada. Y en la madera, justo donde ella había puesto la mano, había aparecido una huella marcada. Pero no era suya. Era demasiado pequeña. Como la de un niño. Y lo que el tablero escribió por sí mismo al día siguiente, sería solo el principio. La mañana siguiente, Lucía encontró el planchet en una palabra distinta. Escucha. Ella retrocedió. No lo había tocado.
Nadie más vivía con ella. Esa noche, decidió grabar un vídeo, pensando que algo debía de tener explicación. Puso la cámara. Encendió una vela. Colocó la ouija frente a ella. Sin tocarla. A los 10 segundos, el planchet se movió. Muy despacio. Como si algo invisible lo arrastrara con dedos ocultos. Se deslizó hacia la letra L. Luego U. Luego C. Estaba escribiendo su nombre. Lucía se quedó congelada. Intentó apagar la vela. Pero justo entonces la llama se alargó como un hilo hacia el tablero. El planchet se deslizó solo hacia la palabra. No te vayas. Lucía gritó. Apartó la mesa. El planchet cayó al suelo, pero siguió moviéndose hacia ella, arrastrándose como un insecto metálico. Al recoger el tablero para guardarlo, descubrió algo horrendo. En la parte trasera había marcas de uñas. Uñas reales. Alguien había arañado la madera tratando de salir. Esa noche soñó con un hombre sin rostro que le decía: gracias por abrirme la puerta. Ahora falta que la cruces tú. Cuando despertó, la ouija estaba sobre su pecho, con el planchet señalando una frase nueva. Ya eres mía. Lucía tiró la ouija al cubo de basura. Pero al volver del trabajo, el tablero estaba en su cama. Limpio. Perfecto. Esperando. Lo que descubriría al investigar la historia del asesino, confirmaría que el tablero la había elegido a ella. Lucía empezó a buscar información. Encontró a un historiador de ocultismo que aceptó verla. Cuando vio la ouija, palideció. ¿Sabes lo que tienes aquí? No, respondió ella, temblando. Una puerta. ¿A dónde? ¿A quién la creó? Le contó la historia. El invocador de la sangre había sido un asesino que realizaba sacrificios frente a la ouija. La secta creía que las almas atrapadas dentro del tablero podían ser usadas para traer algo más grande. Algo que no debería existir. Este tablero necesita 5 almas para abrir la puerta del todo, dijo el historiador. Y ahora tiene 4. ¿Y la quinta? Susurró Lucía. La que juegue con él, aunque sea sin tocarlo. Lucía se quedó en shock. ¿Y si lo rompo? Si lo rompes, las almas salen. Y no te perdonarán haberlas encerrado. Cuando volvió a casa, encontró la ouija sobre el suelo. Las letras estaban calientes. La madera vibraba. Y el planchet estaba moviéndose solo. Girando, girando, girando. Hasta que se detuvo sobre una frase que no existía antes. Te espero a las 3:33. Lucía intentó huir de la casa. La puerta no se abría. Las ventanas tampoco. El reloj avanzó solo hasta las 3:33. El tablero comenzó a sonar. A temblar. El planchet se alzó en el aire. Y lo que salió del tablero cuando marcó esa hora, desató el ataque más brutal. A las 3:33, todas las luces se apagaron. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa, húmeda, como si estuviera bajo tierra. El tablero empezó a emitir un sonido profundo. Un rugido. Como respiración. Como si estuviera vivo. El planchet no estaba sobre el tablero. Estaba sobre el suelo, moviéndose como una araña metálica, arrastrándose hacia los pies de Lucía. Ella gritó. Retrocedió. El tablero se curvó como si algo estuviera empujando desde abajo, como si una mano enorme golpeara la madera para salir. Una grieta se abrió. Roja. Como un ojo. El planchet voló hacia el tablero y se colocó en el centro. Giró. Giró. Giró tan rápido que el aire crujió. Las letras se iluminaron con sangre. El tablero tembló violentamente. Y entonces, una mano salió del centro. Una mano gris. Alargada. Con uñas afiladas. Luego otra. Luego un rostro sin rasgos. Un rostro hecho de sombras. El invocador. Lucía intentó correr. Pero la ouija se arrastró por el suelo como un animal. Saltó hacia ella. Se pegó a su pecho. La empujó contra la pared. La mano de sombra tocó su cara. Y le susurró con miles de voces. Eres la quinta.
Eres el último. Eres la puerta. Lucía lloraba. Intentó arrancarse el tablero del cuerpo, pero se sentía pegado, fundido con su piel. El invocador salió entero del tablero. Sus pies no tocaban el suelo. La sombra se movía alrededor de él como humo vivo. Extendió la mano y la colocó sobre la cabeza de Lucía. Ella vio imágenes. Las muertes de los niños. Los sacrificios. Las almas atrapadas. Todo lo que había ocurrido dentro del tablero. Sintió que su alma era arrancada poco a poco. Sentía frío, dolor, oscuridad. El planchet se alzó y flotó frente a su rostro. Y se colocó sobre su frente. El invocador dijo: ya no eres tú. Ahora eres puerta. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse. Sombras empezaron a salir de cada esquina. Más manos. Más rostros. Todos queriendo cruzar. Lucía intentó gritar, pero ya no tenía voz. Lucía sintió su cuerpo caer al suelo. La ouija se desprendió de ella. Ya no la necesitaba. El invocador dio un paso hacia atrás y volvió a entrar al tablero. Pero no regresó solo. Algo se movió dentro. Algo que respiraba. Algo que lloraba. Lucía abrió los ojos. O eso creyó. Pero no estaba viendo con sus ojos. Estaba viendo desde dentro del tablero. El planchet estaba en su mano. Su alma estaba atrapada en la madera. En las letras. En la oscuridad eterna. Quiso gritar. No pudo. El tablero cerró su grieta. Las luces se apagaron. La casa quedó en silencio. 2 días después, la policía encontró la casa vacía. No había señales de Lucía. Solo un tablero de ouija perfectamente colocado en la mesa, como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito. El tablero estaba nuevo. Sin arañazos. Sin grietas. Pero cuando los agentes lo movieron, escucharon un sonido. Golpes suaves. Desde dentro. Como uñas. Como dedos. Y una palabra grabada con quemaduras en la madera. Ayúdame. Era la voz de Lucía. Una semana más tarde, en otro pueblo, un grupo de adolescentes encontró la ouija en un contenedor. «Qué guapa está», dijo uno, «parece nueva». Se la llevaron a casa. Esa noche jugaron. Y al cabo de unos segundos, el planchet se movió solo. Escribió: «Hola. Estoy aquí. Soy la quinta. Necesito una más». Y el ciclo volvió a empezar.